La verdad es que esta es de las tareas que más nos deben motivar a todos y que consiste en una inversión de largo plazo en nuestra sociedad. Alguien decía que cuando se ejerce el poder ejecutivo, para realmente estar ocupando una posición de Estado, hay que estar pensando más que en la próxima elección, en la próxima generación. Y esa frase tiene que ver con procesos que empiezan, pero que su germinación se demora tiempo en verse, pero que hay que hacerla y que hay que hacerla ya. Sin lugar a dudas, uno de los temas que a mí más me ha marcado a lo largo de mi vida profesional ha sido ir entendiendo comportamientos sociales y cómo irlos adaptando a un mundo que debe ser mejor y que puede ser mejor. Y esto tiene que ver con muchísimos factores, factores que a veces son duros de reconocer. Pero empiezo por algo muy elemental. Cerca del 35% de los embarazos en nuestra sociedad colombiana no son deseados. Y uno se pregunta, ¿qué viene después? Pues después vienen otra serie de situaciones de ese niño que nace, que entra a una dinámica de vida y que esos factores se traducen en la forma como es tratado, en la forma como es recibido, en la forma como ocupa su papel en el hogar, si es que lo tiene. Lo segundo, que también es importante decirlo, la formación de nuestros niños hoy y la forma como abordamos la formación de ellos es la que nos va a determinar cuál es el rumbo que vamos a tener 5, 10, 15, 20, 25 años más adelante. Uno de los libros más importantes que se ha escrito sobre el aprendizaje de los niños, en inglés se llama How Children Succeed, cómo triunfan los niños. Y ese libro hace mención, por ejemplo, al desempeño académico de los niños en función de quienes han pasado por situaciones de estrés postraumático. Estrés postraumático después de una confrontación entre sus padres, estrés postraumático de no sentirse querido, de tener carencias de afecto, estrés postraumático de una reacción súbita o un castigo físico que por más genera además impactos no solamente en el sistema nervioso, sino que también científicamente está comprobado que tiene un impacto en la corteza prefrontal del cerebro y por lo tanto también incide en la capacidad de aprendizaje y que incide también en la capacidad neurolingüística y que incide en la capacidad psicomotriz y lo más importante, incide de manera categórica en la autoestima. Y no es que quienes venimos de otras generaciones, que seguramente en nuestra época la palmada, el pellizco, uno que otro regaño podía ser usual, que se asuma la idea de que en otras épocas era distinto y seguramente nuestros abuelos nos contarían una historia distinta. Y si vamos de ahí para atrás, también es entender que las dinámicas de la sociedad cambian para bien y al cambiar para bien nos permite entender en el entorno en el que hoy nos movemos. Porque hoy el ejercicio de la personalidad infantil es muy distinto al que nos tocó a muchos de nosotros. Hoy en día los niños y los adolescentes están expuestos y a veces sin los padres proponérselos toman una foto en familia o la ponen en una red o la comparten a alguien que está con ellos. Los niños están más expuestos a ser conocidos, a ser también juzgados y prejuzgados por los mismos niños de su entorno. Entonces, una sociedad que va entendiendo que las pedagogías nos tienen que hacer más fuertes, más asertivos, con mayor convicción, es para entender que muchos de los fenómenos sociales que hoy cuestionamos,
que son fenómenos de violencia en nuestro país, y más de violencia, de intolerancia, vienen de procesos cognitivos que han hecho carrera y que poco o nada le hacen bien a poder superarlos en el tiempo. Por eso, cuando hemos abordado la política de niñez y adolescencia en nuestro gobierno, y quiero agradecerle el empeño, el liderazgo y la vocación que ha tenido María Juliana en esto, y que por supuesto también la ha tenido el equipo que ha trabajado con ella, Carolina y Lina, es hacer de verdad una apuesta de futuro que no es política, que no es partidista y que parte del principio constitucional que está estampillado en el artículo 44 cuando dice los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. ¿Cuáles son esas apuestas? Primero, la atención integral para la primera infancia. Hoy podemos decir que en los próximos 8 meses, cuando lleguemos a agosto del año 2022, diremos con orgullo que 2 millones de niños en condición de vulnerabilidad o de ingresos limitados van a tener una atención integral, donde tendremos 1.500.000 niños a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 500.000 niños alrededor de la atención integral que pueda brindar el Ministerio de Educación Nacional. Eso nos da la mayor cobertura que haya registrado Colombia en atención integral para la primera infancia. Pero hace también un tiempo, 2 años, estábamos lanzando la Escuela de Padres, que es uno de los puntos que también tenemos dentro de la propuesta de gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo. Y no es que el Estado pretenda usurparle espacios a los padres de familia, ni más faltaba, ni que el Estado pretenda decirle al padre de familia cómo educar, ni más faltaba. Pero sí es tener una aproximación desde la infraestructura educativa y también desde socios como las cajas de compensación y el sector privado, para tener expertos, personas que conocen, que le puedan llegar al corazón de un padre joven, sobre todo en una sociedad donde son cada vez más los padres y madres entre los 15 y los 25 años, y poder aproximarse a ellos y hablarles de temas tan cruciales como la lactancia materna, que es fundamental en la formación de apegos y cariños. Y por eso me siento también orgulloso de haber sido coautor de esa ley que amplió la licencia de maternidad. Juan Camilo me acompañó en esas tareas para privilegiar la lactancia materna y entender, como lo viene planteando UNICEF hace tantos años, que esto, más allá de un tema nutricional, de alimentación y de salud, es también un vínculo de afecto que es indisoluble en el tiempo. Pero empezar desde ese momento con la pedagogía, entender las sensibilidades de los niños de hoy. Hoy los niños son mucho más sensibles, mucho más perceptivos, mucho más inteligentes y tienen una capacidad mucho más rápida de la que podemos tener nosotros para, en sus sentimientos, procesar las cosas que les afectan. Y esa sensibilidad no podemos verla como una debilidad, todo lo contrario, esa sensibilidad tenemos que convertirla en algo que contribuya a tener una mejor sociedad. Y por eso también parte de lo que se busca con la Escuela de Padres es empezar a infundir la crianza amorosa, la crianza de respeto. Durante muchas generaciones se hablaba del temor a los padres y era un temor inquisidor. En la medida que las sociedades van avanzando, hoy tenemos que pasar del concepto del temor a afincar el concepto del respeto. Y tenemos también que pasar del concepto del regaño al concepto de la enseñanza. Son muy difíciles y sobre todo obligan a que un sector de la población, muchos de los que ya somos padres, tengamos la voluntad de desaprender. No porque nadie nos lo haya enseñado, sino porque de pronto en los entornos en los que estuvimos expuestos y escuchando las historias de nuestros padres y nuestros abuelos, creíamos que muchos de esos patrones eran normales. No lo son.
Y qué bien saber hoy que no lo son. Y qué bien que la ciencia contribuya a saber hoy que no lo son. Y qué bien que la ciencia nos diga hoy que es mucho más poderoso saberse sintonizar con un sentimiento y poder llegar a ese sentimiento para ser superado. Eso es parte de lo que se quiere hacer con una apuesta de esta naturaleza. Pero también con un entorno normativo que marca una diferencia y que también ha hecho parte de los lineamientos de nuestro gobierno. La escuela de padres, sí. La atención integral para la primera infancia, también. Pero dos fenómenos que para mí son decisivos. Uno, la imprescriptibilidad de los delitos contra niñas, niños y adolescentes. Esto es algo que hace un cambio rotundo en nuestra sociedad, sobre todo cuando vemos los indicadores mundiales y se encuentra que muchos de los niños, niñas y adolescentes revelan situaciones de abuso a las que fueron expuestas 15 o 20 años después, y ya no hay acción penal, y ya esa persona, quién sabe cuántos más delitos cometió. Entonces el hecho de decir esto es imprescriptible es el hecho de decir quien abuse o atente contra la dignidad, la honra, la inocencia de un niño, nunca estará en la impunidad, y mucho menos por la prescripción de un delito. Y otro elemento que es trascendental, que es lo que estamos celebrando hoy, una ley que hace vital la extinción del castigo físico en nuestra sociedad. Y ojo, esto no quiere decir que vamos a tener un policía en cada hogar parando oreja en la puerta a ver si le están pegando a un niño, si lo están regañando, si le están gritando, porque no ese es el sentido de la ley. El sentido de la ley no es solamente que pueda haber un régimen sancionatorio, no. El sentido de la ley es que todos los colombianos tenemos que asumir que no es enseñanza una palmada, un pellizco, un grito, un insulto, o inclusive es muy importante entender qué puede constituir o no una humillación, porque la intolerancia es un fenómeno que golpea hoy a nuestra sociedad más que nunca, y es una intolerancia alimentada por contenidos en los cuales están expuestos los niños, las redes, información que muchas veces puede estar tergiversada por mal llamados influencers algunos, o por otros que pretendan sencillamente tratar de invitar a otras conductas donde se pone en riesgo la integridad de los niños. Entonces se requiere mucho más que solamente voluntad, es un ejercicio diario y permanente, pero dejar definir una norma donde le pongamos fin al castigo físico, me parece que es un paso trascendental pensando en la próxima generación. Y desde luego, la ley salió, pero la ley necesita reglamentación. Hoy estamos viendo la reglamentación adaptada con los fundamentos capítulo por capítulo, tocando los 4 o 5 ejes más importantes. Pero esto solamente opera si en los territorios también hay una voluntad de convertir esta política pública en algo relevante. Y que hay que entender en la sociedad que este tipo de políticas son tan importantes como tener acueductos, como tener vías terciarias, como tener grandes autopistas, centros de acopio, como tener energías renovables. Esta es una política tan importante porque es una infraestructura emocional que tiene que perdurar en el tiempo en nuestras sociedades. Y apreciado Ramiro, muchísimas gracias. Gracias por asumir esta tarea. Gracias por hacerla propia. Pero al igual que me pasa a mí, uno apropia muchas cosas también por convicción cuando tiene también a la coequipera al lado. La gestora social del departamento de Boyacá, quiero de verdad hacerle un gran reconocimiento porque Tatiana has puesto empeño y se enseña también con el ejemplo.
para mí, tener a María Juliana conversando estos temas y ayudándome a concebir, a soñar, a trabajar para hacerlo mejor, es también un motor. Y quiero decir que esta tarea no termina aquí. Esta tarea implica que los colegios, los profesores, los padres, los abuelos, los tíos, que las personas que trabajan con nuestros hijos como entrenadores en sus equipos de fútbol o quienes están con ellos en otras disciplinas deportivas, quienes están con ellos en los grupos de danza o de música, también se apropien de esta política. Porque algo sí tengo seguro, que si nosotros empezamos desde el hogar y desde el primer día a cambiar nuestro comportamiento y dejamos de lado la intolerancia que muchas veces se lleva en un grito o en alguna expresión que no corresponde, que no es proporcional, que no es justa, estaremos sembrando una sociedad que realmente logre vencer el más difícil de sus traumas históricos, y es convivir con la violencia. Lo que más daño nos ha hecho a nosotros como sociedad es que nos acostumbramos a convivir con la violencia. Y tiene que ser posible hoy con estos niños, con este liderazgo, porque esta política no se construyó sin ellos, y lo acabamos de ver. Ellos están sentados en el diálogo de esta política. Ellos decían ahora de una forma muy linda, hay que educar también a los padres. Y a todos nos pasa, y tenemos que decirlo además con esa humildad. Nosotros en nuestro hogar, nuestros hijos nos enseñan todos los días cosas nuevas. Y como padres tenemos que estar dispuestos a aprender esas cosas nuevas. Entonces, realmente ver la política pública que acompaña una ley trascendental, ver lo que se ha venido desarrollando como política pública y ver además que el ICBF ha hecho una apuesta también con una gran visión y un gran apoyo de María Juliana y un acompañamiento integral de Carolina, es que el ICBF hoy tiene un ciclo completo de vida. Ya tiene hoy el trabajo que es muy valioso, prenatal, postnatal, atención integral a la niñez, a la adolescencia, pero faltaba el componente de juventud. Y eso ha sido el fundamento también de la estrategia Sacúdete, donde le está diciendo a los niños, inspírate, transfórmate y algo muy importante, enfócate. Uno puede cambiar el orden de los factores, pero el producto de esas tres palabras es sembrar mejores seres humanos. Y yo no puedo dejar de mencionar algo que nos llena de esperanza. Niños que empiezan a ser formados rechazando la violencia. Hogares que entienden que el rol de ser padre hoy es mucho más exigente en la conexión emocional y que empieza también a darnos una gran luz de esperanza. Hace muy pocos días, Colombia hizo la primera elección popular de los consejos municipales de juventud en todos los municipios, con más de 1.200.000 jóvenes que no tenían la publicidad, la reposición de votos, el transporte, cosas que son muy comunes en los procesos electorales, pero que fue el más importante elemento de movilización masiva de la niñez y de la juventud en la historia de nuestro país. Y que si bien fueron 1.200.000 en la primera, seguramente serán más en la segunda y en la tercera, pero 1.200.000 jóvenes acudiendo a las urnas con el único aliciente de elegir a sus representantes, sin que medie ninguna relación ni quid pro quo, y que esté presente la posibilidad de incidir en las políticas públicas, es una gran ilusión para nuestro país. E imagínense lo que esto puede llegar a ser cuando tengamos más niños y jóvenes que han sido educados con una práctica amorosa en sus hogares de respeto, de tolerancia, de pedagogía, de entendimiento, de rechazo trascendental a prácticas que nos han debilitado como sociedad muchas veces.
una de ellas el machismo. Porque cuando vencemos esos tratos en el hogar, estamos venciendo el machismo. Cuando en un hogar se le dice a una niña, usted no haga eso porque es que eso no es para niñas. O si un niño tiene algún gusto que quiera desarrollar y dicen, no, eso es para niñas, no lo haga. Se están generando en cosas tan elementales tratos que terminan afectando el timos de un ser que está en perfeccionamiento. Entonces, creo yo que este proceso, que no es un triunfo individual de nadie, sino un triunfo colectivo, y qué bueno que empecemos a reconocer que en Colombia los triunfos deben ser colectivos, que es un triunfo colectivo el salario mínimo de $1.000.000, que es un triunfo colectivo la educación gratuita, universitaria pública, que es un triunfo colectivo avanzar hacia la renta básica de emergencia, y que también es un triunfo colectivo tener una política para abolir el castigo físico en nuestro país. Y sobre todo, lo más lindo de la ley no es la abolición del castigo físico, es la crianza amorosa, que es pasar del concepto del ejercicio de la maternidad y la paternidad en función de la autoritas que se tiene por ser el progenitor o la progenitora. No, es entrar realmente a la autoritas moral, ética, que debe tener un padre al interior de su hogar, que debe tener una madre al interior de su hogar, y que también incide en los relacionamientos de pareja. Porque en ese entorno se compite, no, se comparte, sí. Y ahí es donde se empiezan a hacer transformaciones también de futuro en nuestras sociedades. Yo me siento muy contento con esta política pública. Creo que es una política pública que responde a un querer y que pasa más allá de lo enunciado en un artículo, en un inciso, en un numeral. Entra realmente a una política de Estado que no va a traer éxitos inmediatos, y eso es muy importante entenderlo, porque muchas veces en nuestra sociedad nos gusta que las cosas ocurran en horno microondas, y resulta que hay procesos que toman mucho tiempo en salpimentarse, tiempo después en cocinarse, pero que después terminan siendo una gran receta para tener una sociedad mucho más solidaria, una sociedad mucho más empática y una sociedad donde, como lo he dicho hasta la saciedad, nunca entienda que la violencia es un vehículo para alcanzar nada. Esta mañana lo mencionaba en una de las ceremonias de ascenso de la fuerza pública. En Colombia ha hecho mucho daño el relativismo moral, que ha enseñado que a través de la violencia se logran cosas y que la violencia puede permitir a muchos alcanzar objetivos políticos. No, en una democracia la violencia no puede ser el objetivo ni el medio para nada. La violencia tiene que ser rechazada categóricamente, y la única manera en que vamos a lograr eso es empezando desde el hogar, con los niños, por los niños y para los niños. Muchísimas gracias.